Hola chiquillos, aquí vamos con la preparación para la prueba. Partimos con la probabilidad condicional, esas preguntas que las vimos en la clase, pero por si acaso alguno quedó todavía con dudas o no estuvo, vamos a partir con ese tipo de preguntas. Entonces, tenemos una empresa que tiene trabajadores a contrato fijo y contrato indefinido. Esta no es la misma pregunta, pero es muy parecida. Ya, entonces tenemos acá que hay hombres y mujeres en esta empresa, algunos con contrato fijo y otros con contrato indefinido. ¿Cómo interpretamos la tabla? Acá tenemos un total de 39 trabajadores con contrato fijo, un total de 64 trabajadores con contrato indefinido. En total hay 103 trabajadores en esta empresa, 51 son hombres y 52 son mujeres. Entonces, la primera pregunta, ¿cuántos trabajadores tienen contrato indefinido? Aquí no me están preguntando probabilidad, me están preguntando solo cuántos trabajadores tienen contrato indefinido. Entonces, vamos a la columna de contrato indefinido y vemos que son 64 trabajadores. Entonces, son 64. Acá ya me están preguntando por cuál es la probabilidad que el trabajador escogido sea hombre. Entonces, esta es la probabilidad que me están preguntando, que sea hombre. Para calcular probabilidades, recordemos que lo que nosotros tenemos que usar es esta fórmula para esas probabilidades simples cuando me preguntan por una sola cosa. Casos favorables partido por el total de casos posibles. Entonces, vamos viendo. Casos favorables, que sea hombre. Vamos a nuestra tabla. Hombre, ¿cuántos hombres en total tenemos? 51. Entonces son 51 partido por el total de casos posibles, es decir, el total de trabajadores que son 103. Y eso entonces con nuestra calculadora lo dividimos y tendríamos 51 dividido por 103 nos da 0,495. Siempre tres decimales para que pueda ver las aproximaciones. Ahora, en la prueba siempre vienen estas probabilidades con con porcentaje. Por lo tanto, de acá para poder convertirlo a porcentaje multiplicamos por 100. Entonces, 0,495 multiplicado por 100 me quedan 49,5. Y eso yo lo aproximo porque está de 5. Recuerden que si es 5 o mayor que 5 aproximo subiendo, entonces me quedarían en 50%. La tercera pregunta, ¿cuál es la probabilidad que el trabajador escogido tenga contrato indefinido? También me están preguntando por una sola cosa, por la probabilidad de que tenga contrato indefinido. Entonces, de nuevo, la probabilidad de eso va a ser casos favorables, es decir, contratos indefinidos. ¿Cuántos? 64. ¿De cuántos en total? De 103. Entonces, dividimos 64 dividido en 103 me da, perdón, 64 dividido en 103 me da 0,621, multiplico por 100 y me quedarían 62,1, lo que aproximado me queda 62%. Aquí no sube porque después de la coma tenemos el 1 y el 1 es menor que 5, 62%. Vamos con el tipo de preguntas 4, 5, 6 que vienen en la guía. La 4. ¿Cuál es la probabilidad de que el trabajador sea mujer y tenga contrato indefinido? Aquí me están preguntando por dos eventos. Que sea mujer, que sería mi A, y que tenga contrato indefinido. Eso sería mi B. Y están unidos por I. Entonces, la probabilidad de A y B, es decir, que sea mujer y tenga contrato indefinido, vamos a la tabla y vemos dónde se cruzan esos dos datos, mujer y contrato indefinido. Entonces, mujer y contrato indefinido, estamos aquí, 28.
¿De cuántos en total? De 103. Entonces, dividimos los 28 dividido por 103 me da 0,271, que multiplicado por 100 me queda 27,1 y eso serían 27%. Acá dice, dado que el trabajador tiene contrato fijo, fíjense que aquí la palabra clave es que me dice dado, o sea, ya pasó algo. Y lo que pasó es que el trabajador tiene contrato fijo y me están preguntando cuál es la probabilidad que sea hombre. Entonces, lo que ya pasó o lo que ya sé, eso es P. Por lo que me están preguntando, la probabilidad que me están preguntando, eso es A. Y esta sería una probabilidad condicional. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la probabilidad condicional? Es esta. La probabilidad de A y B, es decir, que tenga contrato fijo y sea hombre. Contrato fijo y hombre, es decir, 15. Entonces, tendríamos 15 de 103 en total. Ese partido es lo mismo que decir dividido por la probabilidad de B. B es que tenga contrato fijo. Contrato fijo son 39 partido por 103. Entonces, sacamos ese cálculo. Para que no tengamos problemas con los decimales, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner paréntesis en la calculadora. 15 dividido por 103, cerramos el paréntesis, colocamos el dividido, ahora abrimos paréntesis de nuevo y colocamos 39 dividido por 103, cerramos el paréntesis y me da 0,384. 0,384 que multiplicado por 100 me da 38,4, es decir, 38%. Ahora, sabiendo, aquí otra vez se sabe, aquí es dado, significa también que se sabe. ¿Qué se sabe? Que el trabajador elegido es hombre, o sea, esto es B. ¿Y qué me están preguntando? ¿Cuál es la probabilidad que tenga contrato fijo? O sea, este es A. Entonces, la probabilidad de A y B va a ser igual a que sea hombre y contrato fijo, 15. 15 de 103 dividido, recuerden que esto es por la probabilidad de B, dividido por la probabilidad de B, y B era hombre. ¿Cuántos hombres tenemos? 51 de 103. Y hacemos el mismo procedimiento. Es decir, paréntesis, 15 dividido por 103, cerramos paréntesis, dividido todo eso, abrimos paréntesis, por 51 dividido por 103. Cerramos paréntesis y me da 0,294. Multiplicado por 100, eso es 29,4, es decir, 29%. Acá ya pasamos a lo que es la función exponencial y en la función exponencial tenemos que recordar sus características. Recordemos que la forma general de la función exponencial es f de x igual a b elevado a x, donde b, esta base, siempre tiene que ser positiva, es decir, mayor que 0 y tiene que ser distinta de 1. El dominio de esta función siempre son todos los reales, R. El recorrido son los reales positivos, se expresa con R más. Interseca al eje Y, este es el eje Y, este es mi eje Y y este es mi eje X.
siempre en el punto 0,1, es decir, x vale 0, y vale 1. Siempre estas gráficas de la función exponencial pasan por ese punto. Nunca van a cruzar al eje X, por lo tanto dice no interseca el eje X. Es creciente cuando la base es mayor que 1. La función que está con azul es la creciente, porque si yo miro de izquierda a derecha, esta sube, 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 sube. Fíjense cuánto vale la base, vale 2 en ese caso. Y 2 es mayor que 0, por eso esta función es creciente. Si fuera la base 3, 5, 4, cualquier número que sea mayor que 1, entonces la función va a ser creciente. 1,5, 2,3, todas esas bases serían crecientes. Y decreciente es cuando la base está entre el 0 y el 1. Puede ser 0,1, 0,2, 0,7, en fin. Cualquier número que esté entre el 0 y el 1 como base, ese va a ser una función decreciente. Fíjense que si nosotros miramos de izquierda a derecha la gráfica roja, baja, baja, baja. Entonces eso me indica que es decreciente. Y lo confirmamos porque la base está entre el 0 y el 1, es 0,5. Entonces, chiquillos, vamos a ver cuál de estas afirmaciones son correctas. Una función exponencial es decreciente cuando la base es un número negativo. Falsa, ¿no es cierto? Esto no es correcto porque la base tiene que ser siempre positiva. Entonces, esta no es. ¿El dominio de una función exponencial son solo los reales positivos? Falsa. ¿Por qué? Porque el dominio son todos los reales. La base de una función exponencial siempre debe ser mayor a 0 y distinta de 1. Sí, aquí está, b es mayor que 0 y b distinto de 1, o sea, la alternativa correcta era la C. En el caso de la pregunta número 8, se da una tabla y nos están preguntando cuál es el valor de b, es decir, aquí, ¿cuál es el valor de b? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar no el 0 y el 1 porque todas las funciones exponenciales tienen este par. Cuando x vale 0, y vale 1. Ya sabemos que siempre van a pasar por el punto 0,1. Entonces, este no. Entonces vamos a tomar otro par en que estén los dos valores. Tenemos esta posibilidad que está acá, esta, o tenemos esta. Pero eviten tomar el que X es negativo. ¿Por qué? Porque ahí va a salir más largo el procedimiento. Tomen el que tiene los valores, los dos positivos. Ahí va a ser más fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El modelo de la función es este, ¿cierto? Este que está aquí. Lo vamos a copiar. F de X es igual a B elevado a X. Y vamos a reemplazar estos valores. Recordemos que f de x es lo mismo que decir y. Por lo tanto, acá, ¿cuánto vale y? 343. Igual a b, que no sabemos cuánto vale, y el x vale 3. Entonces, ¿qué andamos buscando? Un número que multiplicado 3 veces por sí mismo me dé 343. Empezamos a buscar con nuestra calculadora. Yo voy a partir con el 5. Entonces voy a decir 5 por 5 por 5. 3 veces me da 125. Es más, 343. Vamos a ver por el 6. 6 por 6 por 6 me da 216. Todavía no es. Veamos por el 7. 7 por 7 por 7 me da 343. Entonces, yo digo, B es igual a 7 porque 7 por 7 y por 7 me da 343. Por lo tanto, la respuesta era B igual a 7. Cuando me dan el gráfico de una función exponencial y me preguntan cuál es la función que modela esta gráfica,
el procedimiento es muy simple. Yo me voy a ubicar en el eje X, siempre el horizontal el eje X y este vertical el eje Y, ¿ya? Entonces, en el eje X me voy a colocar siempre en X igual a 1. Estoy aquí. De ahí subo hasta la gráfica y doblo hasta el eje Y. Desde ese punto voy derechito hasta el eje Y. ¿Con qué valor me encontré? Tengo un cuadrito ahí, ¿verdad? Se supone que cada cuadrito de estos es 0,2, entonces, como tenemos uno, este sería 0,2. Por lo tanto, esta función que yo andaba buscando es f de x igual a 0,2 elevado a x, ¿ya? Entonces, esa es la forma de hacerlo. Me ubico en el x igual a 1, subo, doblo, y con el valor de y que me encuentre, ese va a ser mi base. Entonces voy a colocar f de x igual a 0,2 elevado a x en este caso. Vamos con la 10. ¿Cuáles son las características correctas respecto a la función representada en el gráfico? Veamos, vamos a ir analizando cada una de las alternativas. Este es el gráfico de una función exponencial. ¿Qué información sacamos de esta información exponencial? Fíjense que es una función creciente, ¿no es cierto? Porque de izquierda a derecha sube, 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 ¿ya? Entonces es creciente. Y veamos, el valor de B, la base. ¿Cuál sería el valor de la base acá? Si nosotros aplicamos lo que yo les enseñé, el x igual a 1, vamos derechito, aquí nos encontramos con la gráfica, doblamos y ¿qué tenemos? X igual a 4, o sea, esta función sería 4 elevado a x. Fíjense, ya. Entonces vamos viendo. ¿El valor de b, la base, es menor que 0? No, no es menor que 0, es mayor que 0. En este caso, es 4, ¿verdad? Por lo tanto, esta ya no es. Veamos la B. ¿El valor de B es mayor que 0? Sí, eso se cumple. Interseca al eje Y en el punto 0,1. 0,1, este es el punto 0,1. Sí, también. Y es decreciente. Esto no. Por lo tanto, esa está mala porque esta función es creciente. ¿El valor de B es mayor que 0 en el caso de la C? Sí, correcto. ¿Interseca el eje Y en el punto 1,0? No, es en el 0,1. Por lo tanto, esta está mala. Por lo tanto, esta tampoco es. Tendría que ser la D. Veamos si es cierto. ¿El valor de B es mayor que 0? Sí. ¿Interseca el eje Y en el punto 0,1? Sí. ¿Y es creciente? Sí. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Para la pregunta 11 y 12, y la 13 y la 14 creo que son. La cantidad de un medicamento en el cuerpo se reduce a la mitad cada una hora. Si se administran 600 miligramos inicialmente, responde las preguntas 11, 12, 13 y 14. Voy a hacer solo la 11 porque las otras ustedes ya teniendo claro el modelo, pueden sacar las demás. Entonces, cuando nos dan una situación y queremos sacar el modelo, vamos a distinguir siempre el valor inicial. El valor inicial en este caso es 600. Vamos a hacer la tablita, ¿ya? Y esto dice que se reduce cada una hora. Entonces tenemos hora y tenemos los miligramos del medicamento. En la hora cero, cuando todavía no partimos, nuestro valor inicial eran 600. En la hora 1 se reduce a la mitad, es decir, reduce a la mitad, es un medio. Si se reduce en un medio, me queda un medio también, ¿verdad? Por lo tanto, si me queda un medio, esto
a la primera hora me va a quedar 600 multiplicado por un medio. En la segunda hora me va a quedar 600 por un medio multiplicado por un medio. Y así sucesivamente. Aquí ya vemos que se empieza a repetir el un medio, entonces lo puedo escribir como potencia. Esto va a ser 600 por un medio, como el un medio aparece una sola vez, elevado a 1. Acá va a ser 600 por un medio, como el un medio aparece dos veces, me queda elevado a 2. Y si yo dijera x, esto sería 600 por un medio elevado a x. Por lo tanto, el modelo de función que andábamos buscando es 600 multiplicado por un medio elevado a x. ¿Cuál es la alternativa correcta entonces? La B. Y por lo tanto, para poder sacar esta, me están preguntando cuántos miligramos quedarán después de 3 horas y las horas son en el fondo las X. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar en el modelo que ya encontramos, que es f de x igual a 600 por un medio elevado a x, en vez de x colocar el 3 y hacer el cálculo que corresponde. Lo mismo tienen que hacer con la 13 y la 14. Tienen que ir reemplazando los valores en el modelo. Fíjense que en la 14, si el modelo es f de x igual a, ¿cuál era el modelo? 600 por un medio, 600 por un medio elevado a x. Acá me están diciendo que cuántas horas deben transcurrir, o sea, me están preguntando por x, no me están dando el valor de x. Y lo que me están dando es el valor de f de x, porque me dice que quedan 0,14 miligramos, eso es f de x. Por lo tanto, acá lo que yo tengo que hacer es 0,14, tiene que ser igual a 600 por un medio elevado a x. Y tengo que empezar a ver qué pasa cuando x igual a 1, 2, 3. Busco cuándo me va a dar 0,14. Y ahí veo la cantidad de horas. Entonces, puedo ir evaluando por las horas, por las alternativas que tengo. Entonces, en el caso de A, veamos para A, sería f de x igual a 600 por un medio elevado a 11, ¿verdad? Entonces, veamos qué pasa. 600 por paréntesis 1 dividido por 2, cierro paréntesis, elevado a 11. Me da 0,20, 0,292. O sea, me quedarían 0,29 miligramos. Por lo tanto, eso no es lo que ando buscando y esa no sería. Y así sucesivamente ustedes hacen para 12 horas, 13 horas y 9 horas y ahí van a ver cuál es la que debiera corresponder. Aquí está claro, porque si me da 0,29 me tiene que dar 0,14, 0,14 es menor que 0,29, por lo tanto, serán más horas o menos horas. Veamos qué pasa. ¿Qué pasaría con 12 horas? F de X sería igual a 600 por paréntesis 1 dividido por 2 elevado a 12 horas. 0,146. Serían 0,15 aquí. En la B, si yo hago el mismo procedimiento, me da 0,146, que viene a ser 0,15. Pero veamos, porque a veces las alternativas tenemos que elegir la más cercana. Veamos la C, con 13. Serían 600 por 1 dividido en 2 elevado a 13.
y ahí me da 0,07. Por lo tanto, la alternativa correcta era la B, ¿ya? Porque aunque me da 0,146, no lo aproximaron aquí en la guía, por lo tanto, esta era la más cercana, ¿ya? Así que ahí ustedes tienen que jugar con las aproximaciones y siempre marcar la alternativa que esté más cerquita. Ojo con este es muy importante, chiquillos, porque este es un poquito distinto al otro y viene un ejercicio así en la prueba, ¿ya? Entonces, pónganme atención con esto. Acá dice, una pyme estima que sus ganancias crecerán un tercio. ¿Cómo escribo un tercio? Se escribe 1 partido por 3. Ese es un tercio, ¿ya? Un cuarto es 1 partido por 4. Un quinto es 1 partido por 5, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si dice crecerá en un tercio cada año, crecerá. Si cada año va a crecer en un tercio, esto no le vamos a poner un tercio, porque si colocamos un tercio significa lo que está, solo lo que está creciendo y le faltaría agregarle la ganancia. ¿Cómo se coloca eso matemáticamente? Si crece, vamos a decir 1 más un tercio, ¿ya? Si crece, voy a colocar 1 más un tercio, no se vayan a olvidar de eso. Entonces, su ganancia inicial es de 800.000. Por lo tanto, el valor inicial, en este caso, son 1.000.000, o sea, perdón, 800.000. Ya. Entonces, vamos a hacer la tablita. Va a crecer un tercio cada año. Por lo tanto, la variable X es año. Y acá vamos a colocar la ganancia en pesos. Entonces, en el año cero, cuando todavía recién partimos con esto, tenemos una ganancia de 800.000 pesos. En el año uno va a haber crecido en un tercio, pero no se olviden, uno más un tercio, ¿ya? Si creció, es uno más un tercio. Entonces serían 800.000 por uno más un tercio. En el año 2 van a ser 800.000 por uno más un tercio, que es lo que ganó en el año uno, pero ahora a eso se le va a aplicar un tercio más, es decir, uno más un tercio. Y aquí ya vemos que se va repitiendo el uno más un tercio, entonces lo podemos escribir como potencia. Esto significa 800.000 por uno más un tercio elevado a uno. Acá se repitió dos veces ese uno más un tercio, por lo tanto va a ser 800.000 por uno más un tercio elevado a 2. Y si dijera X, entonces nuestro modelo, ¿cuál va a ser? F de X va a ser igual a 800.000 por uno más un tercio elevado a X. ¿Ya? Entonces ahora, si me pregunta, ¿cuál será la ganancia en 5 años? O sea, ese es el valor de X. Por lo tanto, en nuestro modelo que encontramos, que es f de X igual a 800.000 por uno más un tercio elevado a X, este X ahora es 5. Entonces, hacemos el cálculo con nuestra calculadora. ¿Cómo vamos a colocar eso? Vamos a colocarlo de la siguiente manera. Los 800.000 por paréntesis uno más uno dividido en 3. Cierre paréntesis. Y eso elevado a 5. Eso me da 3 millones, 3 millones
371.193. Me da como 42, pero queda en 3.371.193. Acá hay un error, creo, con este cálculo que hice. A ver, déjenme ver. No, para cambiarlo, se me olvidó cambiarlo en delante. Entonces serían, a ver, 800 más uno dividido por 3. Le vamos a cambiar el valor acá, ¿ya? Le vamos a colocar 2.528.395. Ya, entonces, supongamos que me preguntan cuántos años deben transcurrir para que la ganancia sea de 2.528.395. Es menor que 5 porque la ganancia en los 5 años era 3.371.000. Entonces, vamos a aplicar nuestro modelo. F de X es igual a 800.000 por 1 más un quinto elevado a X. Con el X vamos a ir jugando. Entonces, vamos a ir probando con distintos valores de X hasta que me dé ese valor. Ya sabemos que es menor que 5. Voy a probar con el 3, a ver qué pasa. Entonces, me quedaría 800.000 por 1 más 1 dividido en 3. Ay, ¿por qué le estoy poniendo tercios acá? Ay, perdón, aquí me quedé con el. Este es tercio y este es un tercio. Ahí sí. Dividido. Ay, a lo mejor me equivoqué en la otra vez. Espérense. 800.000. Déjenme ver, chiquillos. 800.000 por 1 dividido en 3. Serán 3 elevado a. eh, Me equivoqué. Perdón, chiquillos, aquí me equivoqué porque puse en quinto, parece que mi mente funcionó mal. A ver, voy a revisar de nuevo. Era f de x igual a 800.000 por 1 más un tercio elevado a 5. Vamos a ver. 800.000, déjenme ver si lo hice bien, por paréntesis 1 más 1 dividido en 3 elevado a 5. Elevado a 5, no, ese está bien, 3.371.000. Ya, veamos este otro. 800.000 dividido, o sea, por paréntesis 1 más 1 dividido en 3 y eso elevado le vamos a poner así, 2.000.000 que estaba bien. Yo pensé que me había equivocado. Donde le puse el 5, perdón, ahí me había confundido. Ya. Entonces, vamos a empezar con el elevado a 3. Tendríamos 800.000 por paréntesis 1 más 1 dividido en 3. Todo eso elevado a 3. ¿Me da 1.896.000? No es. Entonces vamos a cambiarlo y le vamos a poner elevado a 4. Ah, y con 4 sí que me da. Entonces, este sería elevado a 4 y ahí me darían los 2.528.395. Me da con 0,6, pero al aproximarlo queda en la cantidad que andábamos buscando. Entonces, ahí sí. Entonces se hace por tanteo, ¿ya? Así que, ojo, vuelvo a repetir con este tipo de ejercicio. Vamos con la función logarítmica. En la función logarítmica, aquí tenemos las características. Es muy importante que no se vayan a confundir con la función exponencial, ¿ya? La forma general de la función logarítmica es logaritmo en base b de x.
donde b tiene que ser mayor que cero. La base del logaritmo es mayor que cero y es distinta de 1, siempre. Esta función yo la puedo transformar en una potencia. Si yo sé que f de x es lo mismo que y tengo esta expresión, f de x igual al logaritmo de b en base b de x, eso lo puedo convertir en una potencia donde la base de la potencia va a ser b elevado a i igual a x, ¿ya? El dominio de esta función son los reales positivos, el recorrido son todos los reales, esta interseca al eje X en el punto 1,0 y no interseca al eje Y. Recuerden que la exponencial interseca al eje Y en el punto 0,1. Acá esta interseca al eje X en el punto 1,0. Esta nunca va a intersectar al eje Y. Es creciente cuando la base es mayor que 1 y es decreciente cuando la base está entre 0 y 1. O sea, si la base es 5, por ejemplo, va a ser creciente. Por ejemplo, acá. Acá la base es creciente, por lo tanto va, si yo miro de izquierda a derecha, sube. La base está entre 0 y 1, es decir, decrece. Si miro de izquierda a derecha, va bajando. ¿Ven? Ya, entonces con eso ustedes ya pueden responder la pregunta 15 que dice cuál es el recorrido de la función logarítmica y ahí marcan la alternativa que es la correspondiente. Vamos con la 16. En la 16 dice en la función logarítmica f de x igual al logaritmo en base 6 de x, tenemos la siguiente tabla de valores. Entonces, y me están preguntando por el valor de m, ¿ya? Aquí me están preguntando cuál es el valor de m. Pero yo sé que esta es mi función. Entonces vamos a colocarla acá. F de x es igual al logaritmo en base 6 de x. Pero eso sabemos que lo podemos convertir a fracción, donde la base, o sea, perdón, a potencia, donde la base de la potencia es la base del logaritmo, es decir, 6. Y 6, el exponente es el f de x, que es lo mismo que y. Entonces decimos 6 elevado a y es igual a x. Y vamos a utilizar entonces la fila donde está el m y vemos que x vale 216, ¿no es cierto? Y el y vale m. Entonces esto sería 6 elevado a m, me tiene que dar x que es igual a 216. Por lo tanto, para encontrar m, que es el exponente de esta potencia, ¿qué tengo que hacer? Empezar a multiplicar el 6 por sí mismo hasta que llegue al 216. 6 por 6, lo sacan en la calculadora, les da 36. 36 por 6, eso me da 216. Esto implica entonces que 6 elevado a 3 me da 216. Y como m es el exponente, significa entonces que el m es igual a 3. ¿Ya? Vamos con la 17. ¿Cuál es la función que modela esta gráfica? Esta gráfica es una función logarítmica. ¿Cómo lo sé? Porque pasa por el punto 1,0. Aquí x vale 1 y vale 0. Entonces, si pasa por el punto en la x, en el eje x, es una función logarítmica, ¿ya? Y aquí, para saber cuál es la función logarítmica, es muy fácil. Cuando era función exponencial, nos posicionábamos en el x igual a 1 e íbamos a la gráfica. Cuando es función logarítmica, nos vamos a posicionar en el y igual a 1, aquí, y vamos a ir a la gráfica y nos encontramos en ese punto. Luego bajamos hasta la x y esa sería la base del logaritmo. Es decir, el modelo de esta función sería f de x igual al logaritmo en base 3,5 de x. ¿Ya? Entonces, cuando tengo la gráfica de la función logarítmica
y quiero saber el modelo, voy a i igual a 1, voy hasta la gráfica, me encuentro en el punto, bajo hasta la x y el valor que me encuentre, ese va a ser la base del logaritmo. Vamos con la 18. ¿Cuál es la imagen aproximada de f de 3? Estos son ejemplos. En base a estos ejemplos hacen las preguntas de la guía. Entonces, f de 3, veamos. F de 3 me están dando, me dicen f de x, ¿no es cierto? Entonces, f de x significa que si me preguntan por f de 3, implica que x es igual a 3. Entonces, vamos al eje x. X vale 3, subimos, estamos ahí y venimos hacia el eje y estaríamos aproximadamente, creo que en el 0,2, ¿verdad? 0,2. Entonces, f de 3 sería aproximadamente 0,2. ¿Ya? Ahora, si yo me quiero asegurar, porque de repente con la gráfica puede que me equivoque y no haga bien la aproximación, si me quiero asegurar, ¿esta función es logarítmica o es exponencial? Veamos, ¿por dónde pasa la gráfica? ¿Pasa por el eje X? No. Si no pasa por el eje X, entonces no es logarítmica. ¿Es exponencial? Sí, porque pasa por el punto 0,1. Entonces, si es exponencial, ¿qué es lo que yo ando buscando? Ando buscando el modelo de esta función en x igual a 1. Voy para acá, estoy aquí, sería 0,6, ¿no es cierto? El valor que hay ahí. Entonces, el modelo de esta función sería 0,6 elevado a x. Y veamos si me da que 0,6 elevado a 3, 0,6 elevado a 3 me da 0,216 y estaría correcto porque estamos trabajando con aproximado 0,2. Por lo tanto, está bien. Bien, entonces, les mostré dos formas de sacar. Una, simplemente interpretando la gráfica. F de 3 me significa que X es igual a 3, entonces voy al eje X, me ubico en el 3, subo y doblo, y el valor que me encuentre, ese va a ser la imagen, F de 3. Y si quiero comprobarlo y tengo la posibilidad, veo que esta es una función exponencial, por lo tanto, voy a X igual a 1. Tengo la base, que sería el 0,6, entonces f de x igual a 0,6 elevado a x, lo elevo a x igual a 3 y me da 0,216, que es aproximado a 0,2. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas está bien. Les mostré las dos por si quieren asegurarse. Ahora, cuando me preguntan, ¿cuál es la preimagen? Aquí me estaban preguntando por la imagen y acá por la preimagen. Aproximada de 5. Si me preguntan por la preimagen, el valor que me están dando es i igual a 5. Entonces yo me posiciono en el i igual a 5, voy hasta la gráfica, encuentro el punto, está como pasadito de los dos cuadritos, ¿no es cierto? Un poquito más pasadito de los dos cuadritos, bajo, 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 y estaría más o menos por aquí. Entonces, aproximadamente esto sería 1,4, ¿verdad? Porque tendría dos cuadritos, 1,4. Por lo tanto, la preimagen de 5 es 1,4. ¿Qué significa eso, chiquillos? Significa que f de 1,4 es igual a 5. ¿Ya? Ahí me están preguntando por la preimagen de 5, o sea, me dan el valor de i y yo tengo que encontrar el valor de x, por si acaso. Vamos entonces con la que sigue. ¿Cuáles características son correctas respecto al gráfico? Y acá, perdón,
Acá lo que nosotros tenemos que distinguir es qué tipo de función es la que está acá para poder saber las características de esa función. Entonces, ¿será una función exponencial o será una función logarítmica? Este es mi eje X, este es mi eje Y. ¿Por dónde pasa esta función? Pasa por el punto 1,0 del eje X. Eso implica que es logarítmica. ¿Ya? Vamos viendo entonces las características de la función logarítmica. El valor de b, la base, será 0,6. Veamos. ¿Cómo sé cuál es el valor de la base si es una función logarítmica? Me ubico en i igual a 1 y voy derechito hasta donde me encuentro con la gráfica. Bajo, ¿y con qué valor me encuentro? Con el 6. Esa es la base, o sea, esta función que está acá es f de x igual al logaritmo en base 6 de x. Por lo tanto, la base 0,6, no. Entonces, esta ya no es. El valor de la base es 0,1, tampoco, ya sabemos que es 6. ¿El valor de b es igual a 6? Sí. ¿Interseca el eje x en el punto 1,0? Sí. ¿Y es creciente? Sí, porque miro de izquierda a derecha y crece. Esta cumple con todo, por lo tanto, esta es la correcta. Vamos con la situación 3. Esta es la misma situación de la guía, pero tiene los numeritos cambiados. Ustedes hacen lo que corresponde a la guía. ¿Para qué seguir? Una empresa ha lanzado un nuevo producto en el mercado. El número de unidades vendidas n en miles está dado por la función logarítmica n de x igual a 1000, logaritmo en base 2 de x más 2, donde x es el tiempo en meses. Eso es importante. X es meses. Lo ubicamos al tiro aquí en el gráfico para que sepamos cómo se ve en la siguiente gráfica. Entonces, ¿qué es y? Y va a ser las unidades vendidas, porque aquí se trata de meses y unidades vendidas. Entonces, mi I es esta, son unidades vendidas. Es bueno anotarlo en el gráfico para que sepamos de qué se trata e interpretar bien después cuando me preguntan. Entonces, ¿qué me están preguntando? ¿Cuántas unidades vendidas hay en 20 meses? O sea, me están dando que X es igual a 20. Entonces me ubico en x igual a 20, estoy aquí, subo derechito de aquí hasta la gráfica, me encuentro ahí, doblo, y estaría más o menos por ahí, ¿no es cierto? Y como cada cuadrito son 2, 42, 44, esos cuadritos chiquititos, 44, entonces significa que en 20 meses hay 44 unidades vendidas. En 20 meses hay 44 unidades vendidas. Ahora me están preguntando, ¿cuántos meses deben transcurrir para que se vendan 50 unidades? 50 unidades me están dando el valor de I, me están diciendo que I vale 50. Por lo tanto, debo ir a I y buscar el número 50. Aquí está. De ahí voy hasta la gráfica. Me encuentro con la gráfica, bajo, derechito, ¿y con qué valor de X me encuentro? Con 30. Por lo tanto, deben transcurrir 30 meses. Para el ítem de desarrollo, acá les puse un ejemplo que no es el mismo de la guía, pero también lo puse intencionadamente porque en la prueba viene parecida a esta, ¿ya? Viene parecido a este. Entonces, ojo con lo que les voy a indicar acá. Dice, la anestesia puesta a un paciente se reduce
en un sexto, ¿ya? Si significa que se reduce en un sexto, y se reduce en un sexto, significa que quedan 5 sextos, ¿ya? Lo que me va quedando son 5 sextos, es decir, yo tengo que trabajar con esto. Entonces, ojo, no se me vayan a equivocar. Si dice se reduce en un sexto, me quedan 5 sextos. Si dice se reduce en un quinto, me quedan 4 quintos. Si dice se reduce en 2 quintos, me quedan 3 quintos, ¿ya? Entonces, ¿cuánta anestesia quedará en el cuerpo a las 2 horas? Para poder responder esto, tengo que buscar el modelo. Entonces, ya sabemos, valor inicial son 120 miligramos, ¿ya? Ahora, vamos a ver la tablita. Es cada 1 hora. Entonces aquí colocamos hora y miligramos. En la hora cero partimos con 120 miligramos. A la hora 1 se va a haber reducido en un sexto, es decir, me van a quedar 5 sextos. Por lo tanto, lo que me va quedando son 120 multiplicado por 5 sextos. En la hora 2 lo que me va a quedar es esto por 5 sextos, es decir, lo que tenía en la hora 1 que era esto, y eso multiplicado a su vez por 5 sextos. Y ahí ya me doy cuenta que se va repitiendo el 5 sextos. Entonces, si lo quiero escribir como potencia, esto va a ser 120 por 5 sextos elevado a 1. Acá va a ser 120 por 5 sextos elevado a 2. Y por lo tanto, si digo x, la función, el modelo de función va a ser f de x igual a 120 multiplicado por 5 sextos elevado a x. ¿Ya? Como me están preguntando al cabo de 2 horas, aquí voy a hacer el modelo. Entonces voy a reemplazar la x por 2. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 120, 120 multiplicado, paréntesis, 5 dividido por 6, cierro el paréntesis, elevado a 2. ¿Y cuánto me dio? 83,33, que está aquí también, ya lo voy a hacer aquí. 83,33 y esos son 83 aproximadamente. Entonces la respuesta es que van a quedar 83 miligramos al cabo de 2 horas. Determine la cantidad de horas para que queden 48 miligramos aproximadamente. Entonces aquí tenemos que trabajar con el modelo. El modelo ya lo encontramos, es f de x igual a 120 por 5 sextos elevado a x. Y empezamos a ver. Entonces, mientras más horas pasen, más se va a reducir. Entonces, si tengo 83 al cabo de 2 horas, significa que para que me queden 48, tienen que dar 48, la X tendría que ser más que eso, ¿no es cierto? Más que 2. Entonces, vamos a ir probando. A ver, voy a dejar ahí en pausa la X para ir probando. 120 por paréntesis 5 dividido por 6 elevado a 3 me da 69. Todavía es más. Entonces ahora vamos a probar con 4. Elevado a 4 me da 57. Con 5 elevado a 5 me da 48. Entonces acá elevado a 5, esto me da 48,22 y eso lo aproximamos a 48. Por lo tanto, la cantidad de horas deben ser 5
horas para que que quede 48 mililitros. Y la última, que es la misma que está en la guía. Esta es la misma que está en la guía. Y este es el mismo problema que trabajamos en una de las guías anteriores. Entonces, cuando tenemos este tema, que aquí es con logaritmo, recuerden que si no tenemos el logaritmo, por ejemplo, si dijimos logaritmo de 10 y no tenemos la base ahí, siempre se va a asumir que esta base es 10. ¿Ya? Por lo tanto, este logaritmo siempre va a ser en base 10, porque no está. ¿Ya? Entonces, ahí siempre se va a considerar que la base es 10. Y luego, vamos a entonces a usar siempre primero en las situaciones es encontrar la función. La función o la fórmula es pH igual a menos logaritmo de H más. La información que me están entregando acá, mis queridos estudiantes, es H más. Entonces, vamos a reemplazar esto en la función. Dice, pH de una bebida de Coca-Cola es 5 por 10 elevado a menos 3 moles por litro. Es decir, este va a ser mi H más. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos logaritmo de 5 por 10 elevado a menos 3. Pero nosotros vimos que cuando tenemos logaritmo de una multiplicación, esto lo podemos separar en sumas. Pero ojo, como aquí adelante hay un signo menos, en vez de suma van a quedar los dos con signos menos. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Menos logaritmo de 5 menos logaritmo de 10 elevado a menos 3. También vimos que cuando tenemos un exponente, ese exponente pasa para adelante y queda multiplicando el logaritmo. Entonces, este de acá lo vamos a bajar. Este menos 3 lo vamos a pasar para adelante, pero menos 3 con ese menos se va a quedar en más. Y me va a quedar 3 por el logaritmo de 10. Pero los logaritmos de 10, si nosotros decimos logaritmo de 10, como este en base 10, 10 elevado a 1 es 10, por lo tanto esto es 1. El logaritmo de 100 es 2, el logaritmo de 1000 es 3. Eso siempre y cuando la base no aparezca ahí. ¿Ya? Si no aparece es porque es 10, insisto en esto. Entonces, logaritmo de 10 siempre va a ser 1 cuando la base es 10. Y como no aparece, es 10. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Logaritmo de 5 más 3 por 1. Y eso va a ser menos logaritmo de 5 más 3. Calculamos el logaritmo de 5, pero no se nos olvide colocar el signo menos antes. Entonces ahora logaritmo de 5. Logaritmo de 5, vamos a trabajar con, con dos decimales. Me da 0,698, le voy a poner 0,70, ¿ya? Más 3, 0,70 que es lo mismo que 7, pero se los voy a colocar así. Y luego vamos a restar 3 menos 0,7. Era 3 menos 0 puntos. Me da 2,3. Entonces, la respuesta en este caso es que el pH de la Coca-Cola corresponde a 2,3. Veamos entonces ahora lo mismo, pero con este otro. Ustedes tienen que hacer lo mismo, pero con este valor. ¿Ya? Ese valor va a ser su H más. Entonces, usan la fórmula, reemplazan y siguen el mismo procedimiento para llegar a la respuesta.
Eso es, chiquillos. Entonces, em, espero que les vaya muy bien en la prueba, estudien y nos vemos el martes.